Saludos, le habla el profesor José Díaz, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, del área de formación Ciencias Biológicas del quinto año de Educación Media General. A continuación les presento la primera unidad de aprendizaje titulada El desarrollo embrionario. Durante esta primera unidad de aprendizaje titulada El desarrollo embrionario, veremos primeramente lo que es la embriología, la diferencia entre fecundación y concepción, preformismo y epigénesis. También conoceremos sobre la embriología experimental y por último sobre la clonación. La embriología, la ciencia que estudia el desarrollo de los seres vivos desde la fecundación hasta su formación completa, recibe el nombre de embriología. La embriología es la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. Fecundación y concepción. Los machos normales desde la adolescencia hasta la edad senil producen un promedio de varias cientos de millones de espermatozoides por día. Estos espermatozoides, como ya sabemos, están formados esencialmente de un núcleo condensado y compacto que contiene la información genética y de una larga cola o flagelo. Cuando tiene lugar la cópula, es decir, la fecundación interna, se expulsan millones de espermatozoides que penetran la vagina. De estas van nadando hacia los oviductos, moviéndose contra el batido de los hilos que recubren los conductos. Estos espermatozoides pueden sobrevivir unas 48 horas en el sistema reproductor de la hembra. Normalmente el espermatozoide que alcanza al óvulo lo fecunda. La membrana del espermatozoide se fusiona con la membrana del óvulo y el contenido del espermatozoide queda englobado en el citoplasma del óvulo, el cual comienza a vibrar. Aparentemente, estos movimientos ayudan a que el núcleo del espermatozoide pueda desplazarse a través del citoplasma. Los dos núcleos luego se encuentran dentro de la célula y estos se fusionan. Inmediatamente después de la fecundación, el cigoto comienza a dividirse activamente. A las divisiones sucesivas del cigoto se le da el nombre de segmentación. Las células resultantes de estas divisiones reciben el nombre de blastómeros. Preformismo y epigénesis. Aristóteles observó cómo se desarrollaban animales domésticos como son los pollos y luego llegó a la conclusión de que este desarrollo se producía gradualmente a partir de sustancias que él creía carentes de estructuras, las cuales se hallaban dentro del huevo, gracias a la influencia del principio masculino aportado por el semen del gallo. Esta hipótesis aristotélica, según el cual el transformismo se forma poco a poco a partir de sustancias no organizadas, se conoce como epigénesis. No todas las personas que se interesaban en este problema estuvieron de acuerdo con el filósofo griego. Hubo quienes pensaron que la naturaleza no podría ser capaz de tal hazaña y que en el óvulo o en el espermatozoide deberían existir en pequeño las estructuras del organismo adulto. Estas ideas conformaban la hipótesis conocida como preformismo. Pero no fue hasta que se dispuso de microscopios perfeccionados y de métodos de estudios avanzados que se pudo observar con todo detalle las diferentes etapas que se producen durante el proceso que se lleva a cabo desde el óvulo fecundado hasta el recién nacido. La embriología experimental. La embriología experimental surge gracias a los experimentos de tres científicos, siendo estos Rose Drake y por último Spearman. Ahora bien, cuando analizamos las células de diferentes tejidos de un individuo, se puede comprobar que su forma y su fisiología son diferentes. Esto parece a primera vista incoherente, pues como ya hemos visto en anteriores casos, las diferentes células de un mismo individuo son genéticamente idénticas y son los genes los que determinan las características morfológicas y fisiológicas de la célula. Teóricamente, todas las células del cuerpo de un ser pluricelular deberían ser idénticas entre sí, pues tienen el mismo genotipo. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿cómo pueden las células de un organismo diferenciarse del cigoto original y entre sí? Pues existen dos posibilidades lógicas.
Una es que las diversas células tengan diferente material genético y la otra es que la información genética sea la misma en todas las células, pero se exprese en forma diversa. Por lo que se acaba de decir en este punto y por todo lo que ya se sabe acerca de los genes, es fácil deducir que la alternativa cierta debe ser la segunda. Pero esta pregunta se planteó por una parte antes de que se conociera todo lo que ya se sabe acerca de los genes y por otro lado, a respuesta que acabamos de adelantar solo sería una hipótesis si no tuviésemos la experiencia que la confirme. La embriología experimental se desarrolló para responder a estas preguntas con datos experimentales, ya que la simple observación no era suficiente para atacar el problema. En 1888, Rogers trató de averiguar cómo se generaba a partir del huevo la organización del individuo. Supuso que en el huevo se hallaban, de algún modo, las directrices organizadoras. Se planteó la pregunta de cómo esas indicaciones se iban a ir transmitiendo en forma cada vez más precisa y específica a medida que el huevo se desarrollaba o dividía. Tomando huevos de rana que acababan de dividirse por primera vez, realizó una serie de experimentos en los cuales destruía una de las dos células y observaba el desarrollo de la otra. Encontró que siempre obtenía solo medio embrión, unas veces la mitad delantera y otras veces la posterior, o una de las mitades longitudinales. De estos experimentos se podía inducir que el huevo era el único que tenía toda la información necesaria para el desarrollo del embrión, mientras que luego de la primera división las células hijas conservaban solo una parte de esas directrices. Hacia el año de 1900, otro biólogo, Drake, al repetir las experiencias de Rogers con huevos de erizo de mar, se encontró con resultados completamente diferentes. Drake, en lugar de destruir una de las dos células hijas, las separó y observó que cada una desarrollaba un embrión completo. Estos resultados contradictorios llevaron a otros biólogos a realizar nuevas experiencias. Se pudo constatar que si se realiza la experiencia de Rogers en forma conveniente, se puede lograr que una sola de las células hijas del huevo desarrolle un embrión completo de rana. Se ha comprobado, además, que la división del huevo de rana no ocurre siempre del mismo modo, por lo cual en algunos casos la información necesaria para el desarrollo queda concentrada en una sola de las células, mientras que en otros se distribuye en ambas. Los experimentos de Spearman. Las experiencias de Rogers y Drake probaron varias cosas, pero no resolvieron la alternativa planteada primeramente. Uno de los experimentos definitivos para decidir entre estas dos posibilidades fue realizada por Hans Spearman en 1914, utilizando un pelo de niño, la ligadura más fina que pudo encontrar. Spearman constriñó el huevo de una salamandra antes de su primera división. La mitad del huevo, que contenía el núcleo, comenzó a dividirse normalmente, mientras que la otra mitad, que no tenía el núcleo, no se dividió. En los organismos, durante las primeras divisiones celulares, los núcleos se condensan y se mantienen algo más pequeños. Por esta razón, pudo Spearman introducir un solo núcleo a través de la contracción hacia la mitad del huevo no desarrollado. Luego apretó el lazo del nudo del pelo de niño hasta que la mitad no desarrollada del huevo se separó del todo de la parte que se había desarrollado. Comenzó a dividirse y después se desarrolló dando lugar a un embrión completo y distinto. Spearman había logrado probar que durante los comienzos del desarrollo, cada uno de los núcleos de las células del organismo en desarrollo tiene toda la información genética que existe en el cigoto original. La clonación. La clonación se refiere a la copia idéntica de un organismo a partir de su ADN. La podemos definir como el proceso por el que se consiguen de forma asexual copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollada. Se debe tomar en cuenta las siguientes características. En primer lugar, se necesita clonar las células producto embrionario porque no se puede hacer un órgano o parte del clon si no se encuentra con las células que conforman a dicho cuerpo.
ser parte de un organismo ya desarrollado, porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado organismo y solo cuando es adulto se pueden conocer sus características. Y por otro lado, se trata de crearlo de forma asexual. La reproducción sexual no permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción, por su misma naturaleza, genera diversidad múltiple. A continuación les presento la evaluación a desarrollar durante esta primera unidad de aprendizaje. A través de un informe van a desarrollar los siguientes aspectos: la embriología, su importancia, la influencia de esta en la preservación de la vida. Cuadro de caracterización entre fecundación y concepción. Van a colocar un mínimo de 10 características de cada una de estas. Siguiente, cuadro de caracterización entre epigénesis y preformismo. Van a colocar un mínimo de 15 características de cada una de estas. Siguiente, experimentos de Rose, Drage y Spearman. Van a hacer paso a paso de cada uno de estos experimentos. Deberá incluir anexo. Y por último, proceso de clonación de la abeja Dolly, mínimo 10 líneas. Pautas. La evaluación debe tener su respectiva portada, escala de estimación y anexo. Los anexos que se tomarán en cuenta son los utilizados en los experimentos de Rose, Drage y Spearman. Esta evaluación puede ser realizada de manera digital teniendo presente las pautas de este o manuscrito. También tiene presente las pautas de la evaluación manuscrita. En este sentido, la actividad manuscrita la pueden realizar en hoja de examen, hoja de libreta blanca u de reciclaje. Acá también se les presenta la escala de estimación que debe contener la evaluación para ser entregada el 1 de febrero del corriente año.